Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta, y en esta oportunidad estoy aquí para compartir con vosotros la respuesta a una pregunta que me han hecho muchísimas personas. La pregunta es la siguiente: ¿por qué las coles producen gases? Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, de esto estaremos hablando, si Dios nos lo permite, a partir de este preciso momento. Y para poder entender por qué las coles producen gases, lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestra mente con la mente de Dios, porque la verdadera sabiduría viene de Él. Vamos a clamar juntos esta promesa. Jeremías 33:3. Ha dicho el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esta es una promesa que viene del mismísimo Dios. Y tenemos nosotros una necesidad inmensa de clamarle al Altísimo para que nuestras mentes no sean confundidas, para que no nos hagan pasar gato por liebre. ¿Por qué las coles producen gases? Saben, lo primero que tenemos que hacer es, después de haber clamado esta promesa y pedirle al Señor que nos ilumine nuestra mente, conocer qué cosas son las coles. Para ello me fui a la definición que da el doctor Roger de Pamplona Roger en su magnífico libro Salud por los Alimentos. En su página 182 se recoge lo siguiente: un repollo, desde el punto de vista botánico, es un apiñamiento de hojas con forma más o menos esférica. La mayor parte de las coles son repollos, aunque algunas, como la coliflor y el brécol o brócoli, son inflorescencias. A la col blanca se le llama también repollo. Eso es un repollo, eso es una col, un apiñamiento de hojas con forma más o menos cilíndrica, dependiendo de la parte de la planta en la cual se haya formado dicha col. De hecho, el doctor Roger de Pamplona nos da más información y personalmente me ha encantado conocer lo que les voy a comentar en este momento. Todas las variedades actuales de col derivan de la col silvestre, que todavía puede encontrarse en las costas atlánticas de Francia y de Inglaterra. Según en qué parte de la planta se concentra su energía de crecimiento, obtendremos las diferentes variedades de col. Por ejemplo, de las hojas sale la col blanca, la lombarda o la col rizada. En las inflorescencias sale la coliflor y el brécol. En la base del tallo, o sea, en el bulbo, sale, por ejemplo, el colirrábano. Y en las yemas o los brotes, la col de Bruselas. Pero todas forman parte de la misma familia, de la familia de las coles. El doctor Pamplona en su libro añade los siguientes datos. Las coles se usaban como alimento ya en la época grecorromana. Los griegos, además de apreciarla como alimento, descubrieron sus propiedades medicinales. Hipócrates, Galeno y Dioscórides alabaron las virtudes dietoterapéuticas de las coles. Catón el Viejo, filósofo romano del siglo II a.C., declaraba que si los romanos habían podido pasar sin médicos durante más de 6 siglos, el mérito debía atribuirse al uso de las versas, que es una de las variedades de la col. Durante toda la historia, las coles han sido utilizadas como un alimento propio de gentes humildes y poco distinguidas. Este concepto, un tanto despectivo en cuanto a las coles, cambió radicalmente hace unas décadas cuando se descubrió su gran potencial anticancerígeno. Las coles contienen sustancias capaces de impedir la formación de tumores malignos e incluso de detener su crecimiento. Además de esta acción anticancerígena, que es cada vez más conocida, las coles poseen muchas propiedades dietoterapéuticas y medicinales. Las coles son alimento y son medicinales.
medicina. Dios mismo creó a esta magnífica familia. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, entonces la pregunta es, ¿por qué las coles producen gases? Antes de contestar esa importantísima pregunta, les quiero hacer un resumen de las propiedades medicinales de las coles. Y es un poco contradictorio que por una parte las coles sean tan medicinales, sean tan nutritivas y que por otra parte produzcan gases a tantísimas personas. Propiedades medicinales de las coles: son anticancerígenas, cicatrizan úlceras, son antidiabéticas, son antibióticas, ayudan en dolencias estomacales, alivian y curan afecciones intestinales, ayudan a equilibrar la flora bacteriana, son efectivas contra los parásitos intestinales, son efectivas para tratar eficientemente problemas cardiocirculatorios, tienen un efecto diurético, son efectivas en casos de arteriosclerosis, muy recomendadas en casos de hipertensión, tienen efecto antioxidante, ayudan en casos de obesidad, están muy indicadas para tratar osteoporosis y descalcificación e incluso están también indicadas o recomendadas para tratar el escorbuto, que es una enfermedad carencial que se presenta cuando no hay suficientes niveles de vitamina C en el organismo. Todas estas son algunas de las propiedades medicinales de las coles, pero volvemos a la pregunta que nos ocupa a día de hoy. Si por una parte Dios ha creado las coles, estas coles tienen tanta nutrición y también tantas propiedades medicinales, ¿cómo es entonces posible que tantas gentes no quieran comerlas porque según ellos les producen gases? Vamos allá. Vamos a encontrar esta respuesta y la respuesta viene de la mano de dos artículos que llegaron a mis manos mientras investigaba acerca de este tema. Vamos a leer textualmente lo que dicen estas porciones de estos dos artículos y después vamos a hacer un comentario con respecto a ellos. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Revista muy interesante. Artículo ¿Por qué las coles dan gases? Allí se dice lo siguiente: las judías, los garbanzos y otras legumbres, así como el repollo, las coles, los guisantes y las cebollas, producen una gran cantidad de gases durante la digestión. La razón de este indeseable fenómeno fisiológico se debe a que estos alimentos contienen unos azúcares que se conocen como oligosacáridos. Se trata de moléculas de enorme tamaño que no pueden ser absorbidas por el intestino delgado. De este modo, los oligosacáridos pasan intactos al intestino grueso, donde constituyen un excelente medio para la fermentación bacteriana. No hay que olvidar, añade el artículo, que en nuestro intestino viven al menos 200 colonias diferentes de bacterias que forman la llamada flora intestinal. Estas, al degradar los azúcares, producen gases que son expulsados por el recto junto con sustancias volátiles de olor fétido. Nos están diciendo, en otras palabras, en este artículo, que son la flora intestinal, que son las bacterias que nos cohabitan, las encargadas de digerir elementos que tienen las coles. Y en ese proceso de digestión, porque no contamos con enzimas, para esto son las bacterias, según aquí nos explican, la que hacen ese proceso, pues se generan gases y estos gases tienen un olor incluso muy fétido, inflaman el aparato o la cavidad intestinal o digestiva y además crean montones de malestares. Vamos al segundo artículo. Vamos a ver lo que se nos dice en esta ocasión. Periódico La Vanguardia. Artículo: estos son los 7 alimentos que más gases provocan. Con respecto a las coles, allí se dice como sigue. Junto con las coles, coles de Bruselas, coliflor y otras verduras crucíferas, o sea, de la familia de las coles, el brócoli suele provocar muchos gases. Ya sabemos que el brócoli también pertenece a esta familia. Aunque Branco, que es el experto que fue entrevistado
para este artículo insiste en que cada persona tiene su bestia negra. Muchos pacientes se quejan de que son las legumbres las que les causan gases, en algún caso las lentejas y otros las judías, mientras hay quien sufre más con los cereales integrales y los que tienen dificultades con determinadas frutas y verduras. Las crucíferas contienen refinosa, un azúcar que no se digiere hasta que llega a las bacterias intestinales, cosa que hincha el abdomen. Si a ello añadimos que tienen una gran cantidad de fibra, principal responsable de la inflamación, entenderemos que muchas personas presenten una especial sensibilidad a estos alimentos. Esto no significa, añade este experto, que tengamos que eliminar la fibra de la dieta. Y por supuesto que no, pues en palabras de Branco se da la paradoja de que es necesaria para garantizar el tránsito intestinal pese a que provoquen gases. Esto se debe a que no tenemos enzimas capaces de sintetizar la fibra, sino una flora bacteriana que la descompone en gas, de manera que lo recomendable es seguir consumiéndola, pero siempre apostando por cocciones sencillas y raciones moderadas. Esto es lo que nos dice este artículo con respecto a por qué las coles producen gases. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, en los dos artículos o en las dos porciones de los artículos que hemos leído están mezcladas verdades con errores. La primera verdad es la siguiente: las coles son un alimento excelente. La segunda verdad es como sigue: no tenemos nosotros enzimas que sean capaces de digerir estos alimentos. Por lo tanto, son las bacterias intestinales las que se encargan de esta actividad. La tercera verdad irrefutable es que esa actividad puede causar inflamación y puede causar malestar, incluyendo los gases fétidos, los gases que tienen muy mal olor. Ahora, lo que aquí no cuadra es lo siguiente. Insisto en esto por tercera vez. Si Dios nos ha dejado las coles, que son alimento y medicinas, si estas poseen montones de nutrientes y además muchísimas cualidades terapéuticas, ¿cómo es posible entonces que hayan tantas personas a las que les sienten mal? Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, ¿saben ustedes cuál es la respuesta real a esta interrogante? La mayor parte de la humanidad tiene la flora o microbiota intestinal alterada debido a una mala alimentación, que sabemos que lamentablemente la mayor parte de la humanidad no come correctamente, porque se come mucho de lo que no hay que comer y apenas se come de lo que sí hay que comer. Esa inestabilidad, ese desequilibrio descompensa la composición de la flora intestinal. Entonces empiezan a sobrecrecer bacterias que no son de fermentación, sino de putrefacción. Y estas bacterias que toman, digamos, las riendas de nuestra microbiota intestinal nos causan montones de problemas. Si yo necesito tener bacterias adecuadas que sean capaces de descomponer esta fibra que tiene la familia de las coles y sencillamente yo carezco de esas bacterias porque no como de manera habitual correctamente y mi flora intestinal está constituida sobre todo por bacterias que no pueden realizar esta función saludablemente, pues es lógico que me siente mal. Pero la culpa no es de la col. La col no tiene la culpa de nada. La col es un alimento estupendo. El problema es esa microbiota intestinal que está descompensada, que está desequilibrada. Saben, yo no creo que al principio de los tiempos, en Génesis 3:18, cuando el Señor le asignó a Adán y a Eva las plantas del campo, en las cuales se incluyen la familia de las coles, cuando Adán y Eva comían coles, pues que éstas les produjeran los gases tan fétidos que a día de hoy tienen las personas cuando consumen estos productos de la tierra. Para nada, porque son un alimento que el mismo Dios nos dio, y Dios todo lo que hizo es en extremo bueno. Por lo tanto, insisto en esta idea: las coles son un alimento estupendo. El problema es contar con una microbiota o flora intestinal desequilibrada, que lamentablemente trabaja de una manera alterada y que hace que el cuerpo no reciba de la mejor manera un alimento tan estupendo como este.
ante la pregunta de, entonces debo dejar de consumir coles si me causan tantos gases, yo les diría lo siguiente. Lo primero que usted debe hacer si quiere corregir de raíz este problema es equilibrar su flora o microbiota intestinal. ¿Cómo puede usted lograr un equilibrio de la flora o microbiota intestinal, que es tan importante porque esas bacterias que nos cohabitan son, entre otras cosas, verdaderas fábricas de vitaminas? ¿Cómo yo puedo lograr un equilibrio o una sanidad en la microbiota intestinal? Pues se debe, en primer lugar, comer correctamente los 5 grupos de alimentos que Dios dejó para el sostenimiento de los seres humanos: frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas. Y se deben sacar del plato todos aquellos productos, por ejemplo, animales, productos refinados, aunque sean de la tierra, como es el caso del trigo. Me estoy refiriendo a pan blanco, harina blanca, espaguetis blancos, macarrones blancos. Nada de eso es conveniente para nuestro cuerpo. Si yo quito lo malo y añado lo bueno, poco a poco, con la ayuda de Dios, la microbiota intestinal se va a empezar a equilibrar. Por otra parte, es muy importante tener un colon limpio. ¿Cómo pueden ustedes limpiar su colon? De manera natural, por supuesto, sin usar ningún producto químico. Pues en cuanto a ese particular, les invito a entrar dentro de la sesión de vídeos de su canal de YouTube, Salud a la Carta. Allí ustedes van a encontrar uno que se llama Limpieza Natural del Colon. Allí hay muchísimas pautas. Además, usted puede ayudarse ingiriendo probióticos. Los probióticos y los prebióticos los venden en tiendas de productos naturales. Estamos hablando de bacterias que van a ayudar a repoblar su flora intestinal de la mejor manera y del alimento de esas bacterias. Hay que tomarse el probiótico junto con el prebiótico. Y en las tiendas de productos naturales usted puede encontrar ambos productos, probióticos y prebióticos, para momentos puntuales en los que es necesario tratar una descompensación en cuanto a la población bacteriana que nos cohabita. Son una herramienta excelente. ¿Por qué las coles producen gases? Ya estamos viendo por qué. Pues porque las bacterias están desequilibradas. Por lo tanto, es muy importante buscar las herramientas que ayuden a lograr el equilibrio de la flora o microbiota intestinal. Además de lo comentado hasta aquí, les quiero dar un consejo. Si es usted de esas personas a las que lamentablemente la ingesta de coles les produce gases, el consejo es cocinar las verduras al vapor o en olla rápida y con poca agua. Ayuda a controlar los gases. O sea, lo mejor siempre es al vapor. En vez de comerse la coliflor o las coles crudas, usted se la come cocinada al vapor, y de esta manera su cuerpo la puede asimilar mejor y no va a generar esa cantidad tan molesta de gases. ¿Por qué las coles producen gases? Espero y deseo que esta información le haya resultado de utilidad para poder esclarecer esta interrogante. Que usted comparta esta información con otras personas que quizás están confundidas con respecto a este tópico. Y espero y deseo además que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo, y que hasta que ese momento llegue, Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía raudales de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego.